Todo bien. Aquí John. Y necesito que te concentres durante los próximos minutos. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es especulación, no es teoría, y no es otro punto de conversación de los medios financieros diseñado para mantenerte viendo anuncios. Esto trata de una señal específica del mercado que acaba de aparecer por primera vez desde marzo de 2023. Una señal que ha precedido cada recesión importante en los últimos 50 años, con solo una falsa alarma. Estoy hablando de la inversión de la curva de rendimiento del Tesoro, y acaba de alcanzar un nivel que debería hacer que cualquier inversionista serio se detenga y reevalúe toda su asignación de portafolio. El 4 de febrero de 2026, la diferencia entre el rendimiento del Tesoro a 10 años y el bono del Tesoro a 3 meses se volvió negativa por 47 puntos base. Ese no es un número de titular, es un número umbral. Y cuando entiendas lo que esto representa, cuando comprendas la presión mecánica que esto crea en los mercados de crédito y en el sistema bancario, te darás cuenta de que no estamos ante una posible recesión, estamos ante la inevitabilidad matemática de una. Y la única pregunta que queda es cuán profunda y cuán rápida será. Esto no es un simulacro. Esto no es sensacionalismo por clics. Este es un mecanismo de mercado documentado y verificado históricamente que te dice cuándo el costo del dinero a corto plazo supera el retorno de los préstamos a largo plazo, lo que significa que toda la base de la banca de reserva fraccionaria se vuelve no rentable. Y cuando los bancos no pueden obtener ganancias de su modelo de negocio principal, dejan de prestar. Cuando dejan de prestar, las empresas no pueden expandirse. Cuando las empresas no pueden expandirse, comienzan a recortar costos. Y cuando comienzan a recortar costos, el desempleo aumenta, el gasto del consumidor disminuye, y comienza la espiral deflacionaria. Durante los próximos 25 minutos, te guiaré exactamente sobre qué es una inversión de la curva de rendimiento, porque esta inversión específica es diferente de las que dieron señales falsas. El patrón histórico que conecta las inversiones con las recesiones con aterradora precisión. Y lo más crítico, las 3 jugadas asimétricas que necesitas entender ahora mismo para posicionarte en el lado correcto de esta transición económica. Esto no se trata de cronometrar el fondo exacto. Se trata de entender la secuencia, reconocer el patrón y actuar antes de que la multitud se dé cuenta de lo que está sucediendo. Así que apaga las distracciones, toma una libreta y desglosémoslo. El indicador de recesión más confiable en la historia financiera moderna, y lo que significa para tu riqueza en 2026. Antes de sumergirnos en la inversión actual y sus implicaciones, necesitas entender el marco fundamental que gobierna los mercados de crédito y los ciclos económicos. Lo llamo el marco de dislocación asimétrica, y está basado en una premisa que la mayoría de los inversionistas minoristas ignoran por completo. Los mercados no son aleatorios. Los ciclos económicos no son impredecibles. Siguen patrones impulsados por la acumulación de deuda, la expansión del crédito y la contracción inevitable que ocurre cuando el costo del dinero supera el retorno de la inversión. La curva de rendimiento es la representación visual de este ciclo. Y cuando aprendes a leerla correctamente, se convierte en un mapa de ruta para la preservación de la riqueza y la oportunidad asimétrica. Así es como funciona. Bajo condiciones económicas normales, los bonos a largo plazo pagan tasas de interés más altas que los bonos a corto plazo. Esto tiene sentido intuitivo. Si vas a bloquear tu dinero por 10 años, exiges más compensación que si solo prestas por 3 meses. Esta relación crea una curva de rendimiento ascendente y refleja confianza en el crecimiento económico futuro. Pero cuando la curva de rendimiento se invierte, cuando las tasas a corto plazo superan las tasas a largo plazo, significa que algo se ha roto en el mecanismo de crédito. Significa que los prestamistas creen que los riesgos a corto plazo son tan altos que exigen más compensación por los préstamos a corto plazo que por los a largo plazo. Significa que la Reserva Federal ha subido las tasas a corto plazo tan agresivamente para luchar contra la inflación o enfriar la economía que han invertido el orden natural de los préstamos. Y significa que la expansión económica ha llegado a su fase terminal,
donde los niveles de deuda son tan altos y las condiciones financieras son tan ajustadas que la contracción es matemáticamente inevitable. Esto no es una opinión. Esto no es una teoría. Este es un patrón que se ha repetido con precisión mecánica a lo largo de décadas de datos. Y ahora, en febrero de 2026, estamos viendo ese patrón desarrollarse en tiempo real. La tesis central de este video es simple pero profunda. La inversión de la curva de rendimiento del Tesoro, ocurrida el 4 de febrero, no es solo otro dato. Es la confirmación final de que el ciclo económico que comenzó en 2020, con un estímulo monetario sin precedentes, está entrando ahora en su fase de contracción. El tiempo de retraso entre la inversión y la recesión, históricamente entre 6 y 18 meses, significa que ahora estamos en la ventana en la que el ajuste del crédito, los incumplimientos corporativos y el aumento del desempleo se acelerarán, y la oportunidad asimétrica radica en posicionarse primero para la deflación y luego para la inevitable respuesta monetaria que desencadenará la próxima ola de inflación. Si entiendes esta secuencia, puedes proteger tu riqueza durante la contracción y multiplicarla durante la expansión monetaria que sigue. Pero debes reconocer el patrón antes de que los medios de comunicación masivos empiecen a informarlo como. Ahora, vamos a la historia porque si no entiendes el patrón, no podrás reconocerlo cuando se repita. La inversión de la curva de rendimiento ha predicho cada recesión desde 1969, con solo una falsa alarma en la mitad de la década de 1960. Ese es un récord de 50 años con una tasa de precisión del 95%. Ningún otro indicador económico se acerca a este nivel de confiabilidad. Ni el desempleo, ni el crecimiento del PIB, ni la confianza del consumidor. La curva de rendimiento es la herramienta predictiva más poderosa en el análisis macroeconómico. Y funciona, porque refleja el juicio colectivo de millones de participantes del mercado sobre las condiciones económicas futuras. Déjame explicarte el patrón. En 1989, la curva de rendimiento se invirtió en mayo. La recesión comenzó en julio de 1990. 14 meses después, el mercado de valores no alcanzó su punto máximo hasta julio de 1990, lo que significa que los inversionistas que reconocieron la señal de inversión tuvieron más de un año para reposicionar sus portafolios antes de que llegara la contracción. En 2000, la curva de rendimiento se invirtió en febrero. La recesión comenzó en marzo de 2001, 13 meses después. Pero aquí está el detalle crítico. El Nasdaq alcanzó su pico en marzo de 2000. Solo un mes después de la inversión, la burbuja. ¿Cómo estalló casi inmediatamente? Después de que la curva de rendimiento señalara que la expansión del crédito había terminado. Los inversionistas que entendieron lo que significaba la inversión podrían haber salido de las acciones tecnológicas en el pico y evitado la caída del 78% que siguió. En 2006, la curva de rendimiento se invirtió en agosto. La recesión comenzó en diciembre de 2007. 16 meses después, pero el mercado inmobiliario alcanzó su punto máximo a mediados de 2006, y la crisis de las hipotecas, su prime ya se estaba desarrollando bajo la superficie. La inversión de la curva de rendimiento fue el canario en la mina de carbón, advirtiendo que la burbuja de crédito, construida sobre hipotecas a tasa ajustable y deuda titulizada, estaba a punto de implosionar. Y más recientemente, en 2022, la curva de rendimiento se invirtió en julio. Pero aquí es donde se pone interesante. No vimos una recesión en 2023, como lo habría predicho el patrón histórico. Esta es la falsa alarma a la que los escépticos recurren cuando desestiman la curva de rendimiento como obsoleta. Pero están perdiendo el contexto crítico. La recesión se retrasó, no se canceló, porque la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro se involucraron en la intervención fiscal y monetaria más agresiva de la historia moderna. Fuera de tiempos de guerra, el Tesoro inundó el mercado con bonos a corto plazo para suprimir los rendimientos a largo plazo. La Reserva Federal proporcionó liquidez de emergencia a los bancos regionales después del colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank en marzo de 2023, y el gobierno federal continuó con el gasto deficitario a niveles superiores al 6% del PIB. Apoyando artificialmente la demanda. La inversión señaló una recesión, pero la respuesta política la retrasó. Y ahora, en febrero de 2026,
La inversión ha regresado más profunda y pronunciada que antes. Y las herramientas de política para retrasarla nuevamente están casi agotadas. Este es el patrón que necesitas entender. La curva de rendimiento se invierte cuando el ciclo de crédito alcanza su pico. La recesión sigue con un retraso de 6 a 18 meses. Y los inversionistas que reconocen la señal temprano pueden reposicionarse antes de que la contracción destruya la riqueza. La pregunta no es si el patrón se repetirá. La pregunta es si actuarás antes de que se haga obvio para todos los demás. Hablemos de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado del tesoro. Porque la mecánica de esta inversión es clave para entender por qué es diferente esta vez. Hasta el 4 de febrero, el rendimiento del tesoro a 10 años se encuentra en 4,18%, mientras que el bono del tesoro a 3 meses rinde 4,65%. Esa es una diferencia negativa de 47 puntos base, la inversión más amplia que hemos visto desde el pico del ciclo de inversión de 2022. Pero esto es lo que hace que esto sea particularmente peligroso. La inversión está ocurriendo en un entorno donde la tasa de política de la Reserva Federal sigue elevada, entre 4,5% y 4,75%. La inflación está por encima del objetivo del 2% de la Fed, rondando el 3,2%, y el déficit federal se proyecta que superará el 7% del PIB en el año fiscal 2026. Esto no es una inversión común y corriente. Esta es una inversión que ocurre en el contexto de un desequilibrio fiscal estructural y una inflación persistente, lo que significa que la Fed no puede simplemente recortar las tasas agresivamente para estimular la economía sin arriesgarse a una reactivación de la inflación. Están atrapados entre dos resultados inaceptables. Si mantienen las tasas altas para controlar la inflación, profundizan la recesión que la curva de rendimiento está prediciendo. Si recortan las tasas para apoyar el crecimiento, corren el riesgo de perder credibilidad sobre la inflación y desatar una crisis de divisas mientras los tenedores extranjeros de deuda estadounidense exigen mayores rendimientos. Esta es la definición de parálisis política y es exactamente el entorno donde las dislocaciones económicas se vuelven más severas. Ahora hablemos del mecanismo que hace que la inversión de la curva de rendimiento sea tan predictiva. Todo se reduce a la rentabilidad bancaria y la creación de crédito. Los bancos ganan dinero a través de un proceso muy simple, llamado transformación de vencimiento. Piden prestado a corto plazo a los depositantes, que pueden retirar su dinero en cualquier momento. Y prestan a largo plazo a empresas y propietarios de viviendas que pagan durante años o décadas. La ganancia, el margen de interés neto, proviene de la diferencia entre lo que pagan por los depósitos y lo que ganan por los préstamos. Cuando la curva de rendimiento es ascendente, este modelo de negocio es muy rentable. Los bancos pueden pedir prestado al 1% en depósitos y prestar al 5% en hipotecas, ganando un diferencial del 4%. Pero cuando la curva de rendimiento se invierte, cuando las tasas a corto plazo superan las tasas a largo plazo, el modelo de negocio se rompe. Ahora los bancos están pagando 4,5% por los depósitos, pero solo pueden ganar 4% con los nuevos préstamos. Están perdiendo dinero con cada nuevo préstamo que otorgan, lo que significa que tienen un fuerte incentivo para dejar de prestar. Y cuando los bancos dejan de prestar, el mecanismo de crédito que impulsa la expansión económica se detiene. Las empresas no pueden obtener préstamos para capital de trabajo para cumplir con la nómina. Los consumidores no pueden obtener préstamos para automóviles ni hipotecas. Los proyectos inmobiliarios comerciales no pueden obtener financiamiento para construcción. Toda la velocidad del dinero en la economía se desacelera, y esa desaceleración se convierte en un proceso autorreforzado. Menos préstamos significan menos gasto. Menos gasto significan menores ingresos para las empresas. Menores ingresos significan despidos y recortes de costos. Y los despidos significan aún menos gasto, lo que crea la espiral deflacionaria que define una recesión. Este no es un mecanismo hipotético. Esto es exactamente lo que ocurrió en 2008, después de que la curva de rendimiento se invirtiera en 2006.
Los bancos dejaron de prestar a medida que sus márgenes de interés netos colapsaron. La congelación del crédito se extendió desde las hipotecas subprime hasta los papeles comerciales y los préstamos interbancarios. Y para septiembre de 2008, todo el sistema financiero global estaba al borde del colapso. La curva de rendimiento lo vio venir con 2 años de anticipación. Ahora, conectemos esto con el entorno macroeconómico actual, porque hay 3 puntos de presión adicionales que hacen que esta inversión sea más peligrosa que los ciclos anteriores. Primero, los niveles de deuda corporativa están en máximos históricos. Según los datos de las cuentas financieras de la Reserva Federal, la deuda total de las corporaciones no financieras en los Estados Unidos alcanza aproximadamente los 13,5 billones de dólares, lo que equivale a aproximadamente el 50% del PIB. Gran parte de esta deuda se emitió durante la era de tasas de interés cero entre 2009 y 2021, cuando las corporaciones podían pedir prestado a tasas del 2% al 3% para bonos a 10 años. Pero ahora, esos bonos están venciendo y las corporaciones se enfrentan a un refinanciamiento en un entorno de tasas del 6% al 8%. El costo del servicio de la deuda se está duplicando o triplicando, y muchas empresas simplemente no pueden permitírselo. Esto está creando lo que los analistas llaman un muro de vencimiento, donde una ola de incumplimientos corporativos se vuelve inevitable a medida que las empresas sobreendeudadas no pueden refinanciar su deuda a tasas sostenibles. Y cuando los incumplimientos corporativos se aceleran, el desempleo aumenta, el gasto del consumidor cae y la recesión se profundiza. Segundo, el mercado inmobiliario comercial está experimentando un colapso estructural que es independiente, pero amplificado por la inversión de la curva de rendimiento. Los edificios de oficinas, los centros comerciales y ciertas categorías de viviendas multifamiliares están viendo tasas de vacancia en máximos de varias décadas. Los valores de las propiedades han bajado entre un 30% y un 50% desde su pico, y las tasas de cobertura de servicio de la deuda están por debajo del agua. Los bancos regionales tienen aproximadamente el 70% de los préstamos inmobiliarios comerciales en los Estados Unidos. Y esos préstamos ahora no están generando ingresos a tasas que se acercan a los niveles de 2008 en ciertos mercados. Cuando la curva de rendimiento se invierte y los bancos dejan de prestar, estas propiedades en apuros no pueden ser refinanciadas. Los propietarios incumplen. Los bancos toman posesión de activos que valen mucho menos que el valor del préstamo, y los ratios de capital de los bancos se deterioran. Este es el mismo mecanismo que desencadenó la crisis bancaria regional en marzo de 2023 con Silicon Valley Bank y First Republic. Y ahora, en febrero de 2026, con la curva de rendimiento invertida aún más profundamente, la presión sobre los bancos regionales está aumentando nuevamente. Tercero, la posición fiscal del gobierno federal se está deteriorando rápidamente. Los pagos de intereses sobre la deuda federal ahora superan el $1 billón anuales, lo que es más grande que el presupuesto de defensa, y está creciendo más rápido que cualquier otra categoría de gasto. A medida que los rendimientos del Tesoro suben y el gobierno se ve obligado a refinanciar la deuda que vence a tasas más altas, la carga del servicio de la deuda consumirá una mayor parte de los ingresos fiscales. Esto crea un ciclo vicioso en el que los déficits más altos requieren más endeudamiento, lo que empuja los rendimientos más altos, lo que aumenta aún más el déficit. En algún momento, este ciclo se rompe, ya sea a través de la inflación, ya que la Reserva Federal monetiza la deuda, o mediante austeridad y default, ya que el gobierno se ve obligado a recortar el gasto. Cualquiera de los dos resultados es recesivo y la inversión de la curva de rendimiento nos está diciendo que el mercado ve esta trampa fiscal y está exigiendo rendimientos más altos a corto plazo para compensar el riesgo. No. Entonces, ¿cuáles son las 3 jugadas asimétricas en este entorno? Déjame ser muy específico sobre la posición, porque la secuencia importa más que el tiempo. La primera jugada es comprar bonos del Tesoro a largo plazo de EAU.
como cobertura contra la deflación. Sé que esto suena contraproducente dada todo lo que acabo de decir sobre los déficits fiscales y la monetización de la deuda. Pero aquí está la asimetría. En la fase inicial de una recesión, cuando el crédito se contrae y los incumplimientos se aceleran, hay una huida hacia la seguridad en los bonos del gobierno de SIE. Los inversionistas venden acciones, venden bonos corporativos, venden bienes raíces y compran bonos del tesoro porque son el activo más líquido y seguro del mundo. Esta demanda impulsa los precios del tesoro hacia arriba y los rendimientos hacia abajo, lo que significa que los bonos a largo plazo, como los bonos a 20 o 30 años, pueden generar ganancias de capital significativas, incluso cuando la economía se contrae. La jugada no es mantenerlos para siempre. La jugada es aprovechar la ola deflacionaria, capturar la apreciación del capital y luego rotar a activos tangibles antes de que la Fed pivote a una flexibilización agresiva y la inflación regrese. El patrón histórico es claro. En la recesión de 2008, los bonos del Tesoro a largo plazo subieron más del 30% desde su punto más bajo hasta su punto más alto. En la contracción de COVID de 2020, subieron más del 20% en cuestión de semanas. La asimetría es que tu caída está limitada al rendimiento que estás ganando, pero tu ganancia está en la apreciación del capital debido a la caída de los rendimientos durante la huida hacia la seguridad. La segunda jugada son las acciones de alta calidad que paguen dividendos en sectores defensivos, específicamente servicios públicos, productos de consumo básicos y salud. Estas son empresas que generan ingresos esenciales independientemente de las condiciones económicas. Las personas siguen necesitando electricidad, comida y atención médica durante las recesiones, y las compañías en estos sectores generalmente tienen balances sólidos, bajos niveles de deuda y la capacidad de mantener los dividendos incluso cuando las ganancias caen. La asimetría aquí es que te están pagando para esperar durante la recesión a través de dividendos que rinden entre el 3% y el 5%, y estás comprando a valoraciones que parecerán absurdamente baratas cuando comience la próxima expansión. El patrón de todas las recesiones anteriores es que las acciones defensivas superan al resto durante la contracción, mantienen mejor su valor que los sectores cíclicos y luego participan en la recuperación, una vez que la Fed recorta las tasas y el estímulo fiscal entra en acción. Esto no es una jugada de enriquecimiento rápido. Este es un movimiento de preservación de la riqueza que te posiciona para la recuperación. La tercera jugada, y esta es la cobertura sistémica, son el oro y la plata físicos. Y necesito explicarte por qué esto importa en una recesión deflacionaria, porque la mayoría de las personas asume que los metales preciosos solo funcionan en entornos inflacionarios. Eso es incorrecto. El oro rinde en ambos extremos. Rinde cuando la inflación está alta, porque es una reserva de valor que no puede ser devaluada, pero también rinde durante las crisis financieras y la contracción del crédito, porque es el único activo con riesgo de contraparte cero. Cuando los bancos están fallando, cuando los bonos corporativos están incumpliendo, cuando el sistema de crédito se congela, los inversionistas huyen al dinero más sólido disponible. Y ese es el oro. Lo vimos en 2008 cuando el oro subió de $800 por onza a más de $1. 900 para 2011. Incluso cuando la economía se estaba contrayendo. Lo vimos en 2020, cuando el oro alcanzó máximos históricos durante la crisis del COVID. Y lo estamos viendo ahora, a principios de 2026, cuando los bancos centrales de todo el mundo, China, Rusia, India, Turquía, están comprando oro a niveles récord. La asimetría es que el oro te protege durante la fase deflacionaria de la recesión, cuando el crédito se contrae y los activos financieros colapsan, y luego acelera durante la fase de reflación, cuando la Fed se ve obligada a recortar las tasas a cero y reiniciar la flexibilización cuantitativa para evitar un colapso sistémico completo. Mantienes oro a lo largo de todo el ciclo y actúa tanto como seguro como apreciación. La plata ofrece aún más potencial al alza, debido a su tamaño de mercado más pequeño y su demanda industrial. Pero el oro es la cobertura sistémica central que todo portafolio serio necesita en este entorno.
Ahora hablemos de tiempos y de las acciones que necesitas tomar de inmediato, porque entender la teoría es inútil si no la implementas. El retraso histórico entre la inversión de la curva de rendimiento y la recesión es de 6 a 18 meses. Ahora estamos en el primer mes de este ciclo de inversión, desde febrero de 2026. Eso te da una ventana, pero es una ventana estrecha y se está cerrando rápidamente. Lo primero que necesitas hacer es evaluar la asignación actual de tu portafolio y someterla a una prueba de estrés para un escenario de recesión. Si tienes acciones de alto riesgo, nombres especulativos de tecnología o cualquier cosa con ratios de precio a ganancias por encima de 30, necesitas entender que esos activos se desplomarán en la fase inicial de una recesión. El Nasdaq cayó un 78% de 2000 a 2002. El S&P 500 cayó un 57% de 2007 a 2009. Estos no son desplomes hipotéticos. Son realidades históricas, y si estás sobreexpuesto a activos de riesgo, cuando la contracción del crédito se acelere, verás tu riqueza evaporarse. La acción es reducir la exposición a acciones cíclicas y rotar a las posiciones defensivas que mencioné. Servicios públicos, salud, productos de consumo básicos, construir una posición central en bonos del tesoro a largo plazo. Bonos a 20 o 30 años para aprovechar el rally de huida hacia la seguridad y establecer una asignación mínima del 10% al 15% en metales preciosos físicos, oro y plata, mantenidos fuera del sistema bancario, en almacenamiento, asignado o en tu posesión directa. Segundo, necesitas aumentar tu posición en efectivo, pero no en una cuenta de ahorros tradicional. Las tasas de interés reales, la tasa nominal menos la inflación, siguen siendo negativas en la mayoría de los productos bancarios. Si tu cuenta de ahorros paga un 2%, pero la inflación está en 2%, estás perdiendo un 2% del poder adquisitivo anualmente. La mejor opción es mantener efectivo en bonos del tesoro a corto plazo. Bonos a 3 meses o 6 meses, que actualmente rinden entre 6% y 7%. Esto te da liquidez, seguridad y un retorno real positivo, hasta que despliegues ese capital en oportunidades asimétricas durante la recesión. Tercero, necesitas prepararte para la segunda fase de este ciclo, que es la respuesta monetaria. La historia muestra que una vez que la recesión es innegable, una vez que el desempleo está subiendo y el PIB se está contrayendo, la Reserva Federal pivotará agresivamente. Recortarán las tasas a cero, reiniciarán la flexibilización cuantitativa y coordinarán con el Tesoro para inyectar estímulo fiscal. Esta es la fase de reflación, y es cuando rotas de las coberturas deflacionarias a los beneficiarios de inflación. Eso significa tomar ganancias en los bonos del Tesoro a largo plazo, cuando los rendimientos lleguen al fondo, y rotar hacia las materias primas, las acciones energéticas, los metales preciosos, las minas y los activos reales que se benefician de la devaluación de la moneda. La secuencia es crítica. Primero deflación, luego reflación, bonos del Tesoro primero, luego activos tangibles. Si intentas saltarte la fase deflacionaria e ir directamente a las materias primas, te aplastarán durante la contracción del crédito. Pero si sigues el patrón, puedes capturar ganancias en ambas fases del ciclo. Cuarto, y esto es para aquellos con capital significativo, necesitas comenzar a construir una lista de vigilancia de oportunidades en dificultades que surgirán durante la recesión. Empresas de alta calidad que se cotizan en mínimos de varios años. Activos inmobiliarios que se están liquidando a centavos en el dólar. Bonos corporativos de empresas solventes que se negocian a rendimientos de emergencia debido al pánico del mercado. Estas oportunidades no aparecen durante la expansión económica. Solo aparecen durante la dislocación. Y la inversión de la curva de rendimiento te está diciendo que la dislocación se acerca. Punto. Los inversionistas que construyeron riqueza generacional en 2008 y 2009 fueron los que tenían polvo seco, efectivo y líneas de crédito listas para desplegar cuando todos los demás estaban entrando en pánico. Compraron acciones a ratios de precio a ganancias de 5 y 6.
Compraron bienes raíces con descuentos del 40% sobre el costo de reposición y mantuvieron esos activos a través de la recuperación, ganando de 10 a 20 veces su dinero. No puedes hacer eso si estás completamente invertido en activos de riesgo cuando llegue la contracción. Tienes que preservar capital ahora para poder desplegarlo asimétricamente más tarde. Aquí está la pregunta que quiero que respondas en los comentarios, y leo cada uno de ellos. ¿Crees que la inversión de la curva de rendimiento llevará a la recesión en los próximos 12 meses? ¿O crees que el patrón está roto esta vez? Quiero saber tu opinión porque el debate en la comunidad macroeconómica en este momento está intenso. Algunos analistas creen que la Fed puede lograr un aterrizaje suave. Otros creen que nos dirigimos a una contracción severa. Quiero saber tu perspectiva. Y aquí está la última pieza. Si encontraste valor en este desglose, si entiendes por qué la curva de rendimiento importa, y por qué este es el indicador de recesión más confiable en las finanzas modernas, necesito que hagas dos cosas. Primero, aplasta ese botón de suscripción y activa las notificaciones porque voy a estar rastreando esta inversión, la respuesta de la Fed y las rotaciones de clases de activos en tiempo real. Necesitas estar conectado a medida que esto se desarrolla. Segundo, comparte este video con cualquiera que necesite escucharlo. Los medios financieros tradicionales no explicarán la curva de rendimiento hasta que ya sea demasiado tarde. Te dirán que la economía está bien hasta que la recesión ya tenga 6 meses. Eso no es aceptable. Las personas que protegen su riqueza son las que entienden los patrones antes de que se conviertan en titulares. La curva de rendimiento del tesoro se ha invertido. El patrón está claro. La precisión histórica es innegable. Y la ventana para reposicionarse está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. La única pregunta que queda es si vas a actuar con esta información, mientras aún tienes tiempo, o si vas a esperar hasta que la recesión sea oficial y las oportunidades hayan desaparecido. Nos vemos en el próximo.